¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos aquí a La Rioja. Es jueves, es 30 de octubre y por delante vamos a tener un fin de semana intenso. Y es que mañana se celebra Halloween en muchísimos pueblos de La Rioja, donde van a hacer pasajes del terror. Y también aquí en Logroño va a haber algunos barrios que van a poner los pelos de punta a todos los visitantes que vayan. El sábado es la festividad de Todos los Santos, como saben, así que las visitas obligadas al cementerio, reuniones familiares, comidas, muchos desplazamientos. Como siempre les pedimos muchísima precaución en la carretera y es que va a ser un fin de semana intenso. Donde también van a vivir un fin de semana intenso es en Autol, y es que se celebran las 15ª jornadas del champiñón y de la seta. Llevan 15 años, bueno, llevan más de 15 años poniendo de relieve el champiñón, la seta, pero con estas jornadas en concreto llevan 15 años, ¿no? Potenciando el sabor de este producto de primera calidad. Quien mejor nos lo va a explicar, como siempre, es su alcaldesa, Katy Bastida. Pues estas jornadas de champiñón, como todas las anteriores, consisten en dar a conocer nuestro producto, en poner en valor un sector tan importante como lo es el sector del champiñón y la seta riojana en Autol, y lo que queremos dar a conocer el producto a través de la gastronomía. La Rioja somos una comunidad potente, gastronómicamente hablando, y el sector del champiñón y la seta tiene mucho que contar en esta tierra en cuanto a gastronomía, en cuanto a potencial económico y sobre todo generador de empleo. Y para nosotros es muy importante que a través de esas jornadas no solamente damos a conocer el producto con elaboración del champiñón, múltiples recetas diferentes, variadas y accesibles, sino que además ponemos en valor nuestra tierra, nuestro pueblo y nuestra comarca. Importante. Tenemos una carpa instalada con todo el sector expuesto con sus productos, donde van a poder, el visitante que venga va a poder no solamente conocer las diferentes especies, sino desde todo el proceso completo, desde la elaboración de la semilla hasta la bandejita de champiñón que adquirimos en el mercado. Todo el proceso, porque aquí en Autol se elabora todo el proceso completo, desde la planta de compostaje hasta la elaboración en fresco, las fábricas de conserva y luego la exportación, ¿no? o la puesta en venta de la bandejita tradicional que adquirimos en el mercado. Hay ruta de pinchos por todos los bares, por todos los establecimientos hosteleros. Nosotros desde el ayuntamiento también instalamos unas carpas donde más de 150 personas van a estar ahí cocinando y dando a conocer nuestro producto, como te decía anteriormente, a través de las diferentes formas de elaborar el champiñón y la seta. El viernes, tenemos una cata maridaje importantísima. Acabamos de vender ahora mismo 250 entradas, pero con una capacidad para 350 personas. Estaremos allí con el CETICH, Centro Tecnológico de Champiñón y Seta, la bodega cooperativa, y cataremos 3 pinchos, 3 vinos y luego habrá un brindis final con todos los participantes. Visitas guiadas a cultivos para conocer directamente in situ, ¿no? y a pie de cultivo, actividades para los más pequeños, actividades de mercado artesanal en una de las calles también dedicadas a todos los artesanos que vienen sobre todo riojanos, ¿no? porque procuramos dar siempre a los riojanos ese hueco, ese espacio para que puedan estar aquí en nuestro pueblo ofreciendo pues esos productos artesanales, siempre en torno al champiñón y la seta. Exposiciones de motos, también hay una de las cositas que solemos hacer cada año. El año pasado hubo transhumancia y este año hemos cambiado de transhumancia a Vespas. Este año no pasarán por la carretera vacas, pero pasarán Vespas, pues igual 150 o 200 Vespas, no lo sé, pero bueno, es otra de las actividades que también a la gente le gusta. ¿Y qué más? Música en directo. Mientras la gente se come el pincho en la calle, pues procuraremos que la gente amenizarla con música y un poquito de todo, pues un poquito, mucha calle, sobre todo mucha calle, mucho champiñón, mucha seta y mucho pueblo, ¿no? Porque Autol se transforma. ¿Sabes lo que pasa? Que la gente piensa que la seta o el champiñón
hay gente, ahora ya no, porque ahora llevamos 15 años ya dándolo a conocer, pero al principio la gente le parecía que el champiñón sale del monte, silvestre. Entonces ese era uno de nuestros retos al principio. Ahora ya la gente ya sabe que lo que come es de cultivo, seguro, absolutamente gastronómicamente hablando rico, accesible y sobre todo sin ningún tipo de peligro, ¿no? A mí me encantan, los boletus me encantan, yo soy una forofa del boletus, pero no hay boletus todo el año. Y sin embargo los productos cultivados, las setas y champiñón cultivados aquí en Autol, un montón de especies, sí que lo podemos comer durante todo el año. Bueno, pues investigando a través del centro tecnológico y poniendo en el mercado nuevas especies seguras, accesibles y tecnológicamente óptimas es muy importante para nosotros. El CETICH es el Centro Tecnológico de Investigación del Champiñón, que está ubicado en Autol, en La Rioja, y las labores principalmente que realizamos aquí son el análisis de las muestras de compost, porque se le da servicio a las plantas de compost del champiñón de la región. Y también se llevan a cabo distintos proyectos de investigación, todo relacionado con el sector de los hongos y de las setas cultivadas aquí, pues para dar ese carácter innovador, ¿no?, a lo que es el sector en la región. Y bueno, pues se investiga desde nuevas materias primas que se puedan introducir en el cultivo hasta las propiedades nutricionales, medicinales, extracción de compuestos a partir de las setas, pues bueno, un amplio abanico de proyectos de investigación. Hemos utilizado algas como materia adicional para el sustrato de distintos hongos. También estamos extrayendo quitina y convirtiéndola en quitosano para biofilms, para elaborar biofilms. Se están haciendo muchos proyectos. También se están utilizando unos plásticos compostables para sustituir el plástico convencional en el cultivo de hongos. Bueno, pues cosas un poquito más específicas, ¿no? Sí, son setas, son distintas variedades de setas. Aquí tenemos la seta de cardo coreana, que el nombre en latín es Pleurotus eringi. Esta es la seta de chopo, que es agrocibe, es más conocida en Italia. En Italia se consume mucho. Esta es otra variedad de Pleurotus que se llama Citrinopeliatus, pero bueno, es la seta amarilla. Aquí abajo tenemos la seta rosa, que es otra variedad de Pleurotus, y esta es una seta china que se llama Erythrum coralloides, pues que bueno, el nombre viene de que simula un coral, y es una de las que más propiedades medicinales tiene. Pues champiñón y setas es que es sinónimo de valor aquí, de producto, es importantísimo en la región, segundo sector agrícola por detrás del vino. 2.500 puestos de trabajo directos y concentrados en 3 municipios, que son Autol, Ausejo y Pradejón. Son muy importantes porque sin ellos los pueblos pues no tendrían vida. Entonces, para nosotros, importantísimo. El más común que se cultiva aquí es el champiñón blanco, y ahora pues bueno, está ganando auge el portobelo, que es como el blanco pero más marroncito, pero también está la seta de ostra que es muy peculiar en la cocina, aporta muchísimo sabor también, el shiitake, la seta de cardo. Es verdad que ya hay variedades nuevas, esta amarilla sí que hay un cultivador que la está introduciendo en los mix que produce de setas, y yo si tuviera que decir algo es que prueben, porque al final hasta que no pruebas algo no sabes si te gusta o no. Entonces que le den oportunidad a esto, que no solo son bonitas sino que también están buenas. Obviamente también nadie conoce la laurel por el plato de las bravas, sino por el champiñón del Soriano y del Ángel. Así que a nivel gastronómico, pues bueno, un producto que lo tiene todo. Es bueno, es bonito, es barato, no tiene calorías, sí, al final, y es muy versátil en la cocina. Te puedes comer el pincho de la laurel, pero lo puedes utilizar en casa haciéndolo al ajillo, sustituyendo la patata de la tortilla de patata, introduciendo champiñón, guisado, asado al horno, o sea, hay múltiples recetas, entonces yo creo que es un producto ideal. Procuramos hacerlo bien,
procuramos hacerlo de forma organizada, somos muchísimos colaboradores. Antes de las jornadas pues se han estado elaborando, me parece que hay 5.000 croquetas, hay otras 5.000 empanadillas, hay ya personas que ya se encargan de hacer las brochetas de champiñón a la plancha con chistorra, con panceta. Por un lado están las planchas, por otro lado todo fogones, una calle entera, la calle Doctor Remón, de arriba a abajo, con carpas y con fogones, con gente voluntaria, se pone su delantal y sus aperos de cocina, y a recibir ahí a todo el que viene con su pincho, con su tapa, con su cazolita, lo que toque, ¿no? 20 y tantas formas diferentes de degustar el champiñón en nuestras carpas, y luego en los establecimientos hosteleros, en los 15 bares y restaurantes. Cada restaurante tiene su pincho, cada restaurante tiene elaborado ya su pincho y sus diferentes formas también, ¿no?, de dar a conocer el producto. Se comiera la misma cantidad que se come en Europa, no tendríamos producción suficiente. Habría que triplicar la producción. ¿Qué conllevaría eso? Pues conllevaría, triplicaríamos la cantidad de número de empleos, de familias que podrían vivir de sus propios recursos, y por supuesto, bueno, pues mejoraría la vida de mucha gente. En España ahora mismo se está comiendo, según los datos que nos comentaba el otro día el CETIS, no llega a 2 kilos por persona y año, y sin embargo en Europa pasan de 4 hasta 5 en algunos países, importantísimo. Queda mucho por hacer, con lo cual nosotros a través de estas jornadas pues aportamos nuestro granito de arena. Ojalá a través de las jornadas y con toda la publicidad y con toda la forma y con todas las diferentes actividades que hacemos a lo largo de todo el año, no solamente nosotros, el CETIS, las empresas, el sector, ojalá consiguiéramos aumentar el consumo, porque uno de los objetivos de estas jornadas también es aumentar el consumo en España. Hasta el 2 de noviembre, Autol es la cita obligada. Estas son nuestras jornadas, esta es nuestra tierra, estos son nuestros productos, y no sabéis con el cariño que los ofrecemos. ¿Saben ya qué leer durante estas próximas semanas? ¿Tienen una ligera idea? ¿Les apetece algo un poquito negro o gris? Yo creo que mejor nos lo va a decir, es su autor, periodista, amigo de esta casa, escritor, es Jorge Alacid. Buenas tardes, Jorge. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido. Bien hallada, bienvenido. Que llegas ahora bienvenido mismo. Yo, pero me siento, como bien decías tú, como si estuviese en esta casa, como si no hubiera pasado el tiempo. Como si no hubiera pasado el tiempo, pero bueno, vienes directito de Valencia, que sí, ahora estás viviendo allí. Eso es. Y vienes precisamente a presentar esta segunda novela, Las horas muertas, que yo lo introducía un poco como novela negra o gris. No lo sé muy bien cómo definirlo, ¿no? Bueno, yo creo que es una novela que responde a las convenciones del género negro, para familiarizarnos con él, que está dentro del canon más o menos, pero que aspira también a una voz un poco más original. Es la segunda entrega de las andanzas de un personaje que debutó en la ficción con mi anterior novela, Los seres queridos, un personaje llamado Viverti, que es periodista en la ficción, y en la fase de promoción de Los seres queridos bromeaba con el editor, que le decía que más que negra me había salido gris, y ahora yo tengo la sensación de que, como la película esta célebre, me ha salido más bien azul, oscuro tirando a negro, ¿no? Es una gama de colores que no ingresan del todo en la categoría de la negritud, de la novela negra, pero que más o menos están por sus alrededores. Para quien se haya leído la primera novela, Los seres queridos, sí, sigue las andanzas de Viverti, pero de un punto de vista un poquito diferente, ¿no? Podríamos decirlo. ¿Ha evolucionado el personaje también? Ha evolucionado las tramas, ha evolucionado el propio personaje.
respecto a la anterior novela de Los seres queridos. Yo creo que es un personaje ahora aún más desasosegado, más angustiado, más desamparado, un ser desvalido que no entiende muy bien el mundo que le rodea y que eso le lleva a hacerse preguntas sobre su propia personalidad, sobre su lugar en el mundo. Es una novela más negra, en ese sentido más oscura que Los seres queridos, y que aunque participa más o menos de las mismas tramas narrativas, los personajes son fundamentalmente los mismos, con alguna incorporación nueva, creo que ingresa en un territorio más sombrío. Es la España de entonces, final de los 70, la España de la transición, en el que todos los personajes, remedando aquella sociedad de entonces, se adentran en un territorio desconocido para ellos, y eso les genera una angustia existencial muy evidente en las páginas de Los seres queridos, pero también mucho más evidente aún en Las horas muertas. Suelo decir, cuando me preguntan, son como observar peces fuera del agua, ¿no? Esta experiencia del creador, en este caso yo, del novelista, que quiere ver a sus personajes en otra tesitura para ver cómo funcionan y para ver cómo se adaptan a esas nuevas circunstancias. Finales de los años 70 en España, ¿por qué has elegido esta década? Yo tenía, cuando empecé el proceso de escritura de Los seres queridos, un proceso aún preliminar, los primeros avances no me terminaban de gustar, no me sentía cómodo. Como era un ejercicio casi de placer personal, tampoco le daba mucha importancia, pero cuando ya tenía algo avanzado el proceso de escritura, coincidí con un grupo de periodistas que habían ejercido su oficio, ya todos jubilados en esa época, y me pareció, de los relatos de ellos, era una comida de compañeros, de los relatos de todos ellos, el anecdotario que compartían, que para mí era ajeno porque eran circunstancias siendo de la profesión, pero de otro momento histórico, todo ese anecdotario me pareció que enriquecía muy bien lo que yo quería contar. Y de hecho recuerdo que la comida era en Ezcaray, volví a Logroño y tenía muchas ganas de ponerme en el ordenador para darle el tono que quería a lo que ya había empezado a escribir, que estaba ya más o menos avanzado, situando las peripecias de esos personajes, las distintas tramas narrativas, en ese tiempo concreto, porque me parecía que en ese momento histórico de transición, la famosa transición, era un terreno de frontera en el que la literatura tiene algo que decir al respecto, ayuda a interpretar el momento histórico más allá del trabajo que hacen estupendamente bien los historiadores, los científicos, pero me parece que también la ficción ayudaba a entender las inquietudes, los anhelos, las esperanzas, los temores, los miedos que existían en la sociedad de entonces, que estaban en ese caso canalizados en Los seres queridos y ahora en Las horas muertas a través de las andanzas de estos personajes, incluido el principal, el periodista Viverti. ¿Y es complicado mantener a un personaje como Viverti en una segunda novela? Ya me estás diciendo casi que no, ¿no? No. ¿Tiene como vida propia ya? Tiene vida propia. Yo diría que casi es una presencia que me acompaña, es una voz que escucho su voz acompañándome conmigo. No quiero poner muy intenso, no es nada torturante ni nada por el estilo, pero es una compañía grata, es una compañía familiar, es una especie de fantasma, invisible por supuesto, pero que es una compañía que sigue en el transcurso de los días, en las circunstancias más inesperadas aparece su voz. Es un personaje que se me ha hecho muy familiar, siendo alguien en las antípodas de mi personalidad, pero es un personaje que siento su presencia de una manera latente, sobre todo ahora que está en el proceso de reescritura, antes de que se editara la novela, preparando la promoción, como esta entrevista y otros actos que tengo en vísperas. Siento a Viverti conmigo, con lo cual poner por escrito sus cavilaciones, sus preocupaciones, sus inquietudes, sus anhelos, sus dudas, no me resulta muy trabajoso, porque de alguna manera me va participando de ellas a lo largo de los días. ¿Y cómo ha sido este momento de decir, Viverti ahora cambia de trabajo? Sí. Sigue siendo periodista, pero cambia de trabajo, pero ahora va a buscar a personas desaparecidas. Eso imagino que para ti, no sé si ya lo tenías pensado, también supone un reto de documentación, de búsqueda de información, ¿no? De hacerlo lo más real posible. Yo lo que buscaba era sobre todo que no tuviera, que teniendo que ver con la primera entrega de la saga, una saga de 2 capítulos solo, pero saga al fin y al cabo, no quería estirar el chicle de Los seres queridos, quería buscar otra dimensión para el personaje y para las distintas tramas narrativas. Por alguna razón, que ignoro cuál es su detonante, a mí el problema de los desaparecidos, el fenómeno de los desaparecidos en distintas tesituras,
que son las que configuran las horas muertas, siempre me ha preocupado. Es una especie de obsesión personal, los desaparecidos de modo criminal por las distintas dictaduras que han existido a lo largo de la historia, pero incluso la gente que decide irse de su casa a la francesa y nunca más se sabe de ellos, qué impulsos lleva a la gente a cometer ese tipo de giro dramático en sus vidas. Siempre me había interesado, y cuando me puse a escribir Las horas muertas, como tenía ya más o menos preconcebido que no quería que fuese el mismo ecosistema, ni el mismo escenario, ni la misma geografía, aunque compartiendo muchas similitudes con la primera novela, pensé que las historias de desaparecidos componían el tipo de intriga criminal, entre comillas, en algún caso es criminal, en otros simplemente gente que desaparece, que justificaba muy bien las pesquisas de alguien que no es detective, que no es policía, que es periodista, que en este caso trabaja como jefe de prensa del ayuntamiento, y eso tenía verosimilitud. No me podía imaginar a este hombre buscando cómo desentrañar un asesinato en serie o algo por el estilo. Pero las historias de desaparecidos, que son unas historias también un poco de fantasmas, gente que de repente desaparece, en algunos casos los hacen desaparecer, en los casos más dramáticos, me parece que encajaba muy bien con la atmósfera que yo quería retratar y la propia personalidad del personaje. Dices que este personaje está un poco en las antípodas contigo, sí, pero en el proceso de escribir, incluso de idear, tú tienes que convertirte prácticamente, ¿no? En sí. Viverti. Tienes que pensar cómo lo haría él. Algo, ¿no? Algo se tiene que ver reflejado. Es como una especie de personalidad escindida. Cuando estás escribiendo hay un yo tuyo del que no tenías noticia, cuando estás escribiendo ficción, que aparece por ahí para tu sorpresa, que resulta que tiene cosas que decir. Como te decía antes, el hecho de que más o menos me acompañe su voz y la escuche de vez en cuando. O sea, sí que le pones una voz a Viverti. Sí, una voz personal. Incluso intento imaginármelo para que eso me ayude en el proceso de escritura, cómo puede ser físicamente a la hora de describirlo también en las páginas de la novela. Eso me ayuda. Pero también es algo que en cierto sentido es un juego. Tiene algo de juego, tiene algo de divertimento. Es decir, de repente, como te decía antes, hay un yo tuyo que florece, del que no tenías noticias mientras estás escribiendo, y ese yo crea una especie de personaje de ficción, que es la suma de muchas experiencias de otras personas que han atravesado mi vida, periodistas sobre todo a los que he conocido, pero que tiene una identidad propia. Y como me lo planteo así, como una especie de reto personal, como una especie de evasión casi estricta, en el sentido más estricto, no me resulta muy complicado. Ya te digo que yo creo que me ayuda eso de tener siempre su presencia más o menos constante, latente, susurrándome al oído qué es lo que se le está ocurriendo ante cada tesitura que nos encontramos en la vida. Es un relato independiente del anterior, pero ¿se podría leer también de manera independiente? Se puede. Sí, se puede. De hecho, el primer original que yo entregué al editor, a Julián Lacalle, de Pepitas, era demasiado deudor de los seres queridos. Era una especie de continuidad que chirreaba. Entonces, el proceso de reescritura seguramente ha consistido, la parte fundamental, en eliminar esas partes en las que exigías al hipotético lector, al improbable lector o al probable lector que se sumergiera en las horas muertas. No necesita haber leído Los seres queridos. La novela tiene una personalidad propia, una identidad propia. Quien haya leído Los seres queridos encontrará un placer adicional, espero, porque ve completo el arco del personaje y de las distintas tramas narrativas, ve cómo ha ido progresando la acción. Pero quien no haya conocido Los seres queridos y se tropiece por primera vez con las andanzas de este personaje, en el escenario al que le lleva la acción, el resto de personajes secundarios que aparecen durante la novela, va a encontrar que es una novela autónoma, completamente libre, y no va a necesitar inspirarse en Los seres queridos para que su lectura espero que sea satisfactoria. ¿Y habrá más historias de Viverti? ¿Hay alguna más en el tintero? Pues ¿Te dice algo Viverti? Pues como le voy escuchando continuamente, como te decía antes, yo creo que él sigue llamando a esa puerta y yo creo que en algún momento debería hacerle caso. Pero eso, yo creo que lo rico de este proceso, lo que a mí me ha parecido más placentero, es que todo ha surgido de una manera natural, muy espontánea, sin forzar, sin la obligación de tener que escribir porque hay un contrato que te lo impone o porque no sé qué, por otras circunstancias. No es el caso, ha salido todo de una manera muy natural y yo quiero exprimir esa espontaneidad, esa desenvoltura
en el proceso de escritura si hay una hipotética tercera parte o tercera entrega de la saga. Esta tarde te podremos ver, estarás charlando Estaré de a manera las 7 más... de la tarde en Librería Cerezo, que es seguramente la librería de mi vida, que es donde me siento más identificado de todas las estupendas librerías que hay en Logroño, el resto del mundo, con Elvira Valgañón, que es compañera también en la escudería de Pepitas, y estaremos charlando ahí de las horas muertas, de literatura y de lo que surja con quienes nos quieran acompañar. Es un evento abierto y pueden llevar sus ejemplares porque ya están a la venta desde hace unos días. Tengo ahí algunos que me están esperando para que les haga la dedicatoria pertinente. Vas a estar unos días por aquí y vas a tener la agenda muy apretada, pues, Jorge? Nada, lo que haga falta. Ya sabes que La Rioja siempre te reclama también, me siento muy cercano. Yo soy logroñés y ejerzo como logroñés y siento que esta es mi casa. Así es. Jorge, muchísimo éxito también en esta novela y ya saben, pues es un buen regalo y un autorregalo también, que siempre decimos que los autorregalos también merecen mucho la pena. Jorge, muchísimas gracias por venir corriendo desde Valencia y hacernos un huequito en tu agenda. Muchas gracias. Hacemos una pequeña pausa para publicidad y enseguida regresamos con más planes aquí en La Rioja. A la vuelta.